Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero traerles a ustedes un tema muy especial, un tema que para mí me parece muy maravilloso, muy bueno, que es el tema de la Virgen María. Hoy vamos a hablar de la Virgen María, la Madre de Dios, del Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy vamos a conocer la importancia que tiene la Virgen María para nosotros. ¿Por qué la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, nos enseña a nosotros que nosotros debemos amar, venerar, honrar y debemos hablar de ella, tenerla como en un rincón especial en nuestro corazón y también en la iglesia? Porque ella es especial para nosotros. Porque la iglesia nos enseña que debemos amarla. Porque la iglesia nos enseña que la Virgen María es inmaculada. Porque la iglesia nos enseña que la Virgen María es la Madre de Dios. Porque la iglesia nos enseña que la Virgen María es sin mancha y sin pecado, es asunta al cielo, porque la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto. Todas estas cositas la vamos a estudiar, la vamos a meditar acá, no con mis palabras, sino a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Porque es importante que nosotros reconozcamos que nosotros hablamos de la Virgen María y la tenemos como ejemplo, y es importante para nosotros, no porque nosotros la querramos poner en un altar o la querramos poner por encima de muchas cosas, no. Es porque la palabra de Dios nos invita a hacerlo. En Lucas 1:48 dice, la palabra de Dios dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, me llamarán dichosa, me llamarán feliz. Desde hoy, todas las generaciones. Eso es un mandato del Señor, es un mandato de Dios. La Sagrada Escritura lo muestra, la Biblia lo muestra. Entonces, por eso es que nosotros lo hacemos. Entonces, yo quiero iniciar este compartir de la palabra de Dios, hablando de la Virgen María, primero con unas palabras que el apóstol Pablo nos va a enseñar, nos va a decir, y que a través de ahí vamos a empezar esta enseñanza. Vamos a leer Romanos, capítulo 8, versículo 28 en adelante. Romanos 8, 28. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué nos dice ahí el apóstol Pablo? Dice, Romanos 8, 28. Dice, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. A quien Él ha escogido y llamado. Pregunto, ¿será que Dios no escogió a la Virgen María? ¿Será que Dios no llamó a la Virgen María para disponerle a ella todas las cosas? Como dice acá el apóstol Pablo, que dispuso todas las cosas a aquellas personas que Él llamó y que Él escogió. Dios
de antemano, escogió y llamó a la Virgen María. Si esto no es cierto, vamos a ver si esto no es cierto, de que Dios la eligió y la escogió a la Virgen María. Vamos a ver qué nos dice. Primero vamos a leer lo que dice el profeta Isaías. ¿Desde cuándo Dios nos habló de ella? ¿Desde cuándo Dios se la escogió a ella? ¿Y desde cuándo cuando Él la llamó a ella? ¿Desde cuándo? Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor acerca de la Virgen María? ¿Desde cuándo la llamó? ¿De cuándo la escogió? Isaías 7, 14 dice: el Señor pues le dará esta señal. ¿Nos va a dar una qué? Una señal. ¿Cuál señal será? Vamos a ver. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, ¿desde cuándo Dios escogió o eligió a la Virgen María? Desde antes de que Jesús viniera, como 500 o 600 años antes de que Jesús viniera. ¿Sí? Ya Dios la había escogido. Les enviaré una señal, una mujer, una joven estará embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre de Emmanuel. Entonces desde ahí ya Dios había escogido y llamado ¿a quién? A la Virgen María. Ahora, ¿qué nos enseña el apóstol? ¿Qué nos enseña el evangelista San Lucas? En Lucas capítulo 1, versículo 26, acerca de si Dios realmente la llamó y la escogió a ella. Lucas 1:26 dice: a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde estaba la Virgen y le dijo: salve. ¿Cómo le dijo? Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Pregunto, ¿será que Dios no la llamó? ¿Será que Dios no la escogió? Claro que la llamó, claro que la escogió. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios le da todas las cosas a aquellas personas que Él escogió y que Él llamó. Ahora, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios llamó y escogió a la Virgen María? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4 acerca de eso. Dice: en Cristo Dios eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. ¿Desde cuándo Dios nos eligió a nosotros? ¿Desde cuándo Dios eligió a la Virgen María? Desde antes de la fundación del mundo ya Dios había pensado en ella. Y en Isaías 7:14 Dios nos habla de ella. Y si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23, ahí dice que esa señal o que esa profecía se cumplió.
que esa señal y que esa profecía se cumple. ¿En quién? Vamos a ver en quién se cumple esa señal o esa profecía. Mateo 1:23. Dice, la Virgen, que ¿cómo es? ¿Cómo dice? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién dijo esto? Vámonos un versículo antes, en el versículo 22 de Mateo 1:22, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Qué profeta lo dijo? Isaías. ¿Dónde? Isaías 7:14. Les daré una señal, una virgen quedará embarazada y dará a luz a un hijo, le pondrá por nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. 600 años antes de Cristo, Dios ya había elegido, escogido, predestinado. ¿A quién? A la Virgen María. A la Virgen María. Muy bien, entonces sigamos a ver, escuchando. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? Romanos capítulo 8, versículo, habíamos empezado a leer desde el versículo 28. Entonces dice, bueno, ya también sabemos que Dios dispuso todas las cosas para bien de los que lo aman y a quienes Él ha escogido y llamado. Ya sabemos que Dios escogió y eligió a la Virgen María, dice, y a los que de antemano conoció. Ya nos dimos cuenta de que antemano Dios conoció a la Virgen María y la eligió. Dice, y de antemano a los que Dios conoció, también los predestinó. ¿También los qué? Los predestinó. También los eligió. ¿Para qué? ¿Se acuerda lo que dijo Pablo en Efesios 1:4? Para ser santos y inmaculados. Bueno, entonces, ¿por qué Dios eligió y predestinó a la Virgen María? ¿Por qué la predestinó? Porque a través de ella, Dios, a través de ella, trajo ¿qué? La salvación al mundo. Por eso es que ella es, la Virgen María, es una pieza importantísima para la salvación. Si no hubiese sido por ella, que aceptó el llamado del Señor, que aceptó cuando Dios la eligió, la escogió, cuando ella aceptó todo lo que sabía ella que debería afrontar al aceptar este requerimiento o este llamado del Señor, cuando ella lo aceptó, a través de ella vino ¿qué? La salvación. A través de ella la salvación. Por eso la Iglesia nos enseña a nosotros la importancia que tiene la Virgen María para nosotros. La importancia que tiene. Porque la Iglesia nos dice que nosotros debemos amar a la Virgen María. Si fue Dios primero que la amó, Dios primero la eligió, Dios primero la escogió, Dios primero le dio un lugar especial. Entonces, ¿cómo es que nosotros también no le vamos a dar a ella un lugar especial en nosotros? Si Dios, que es nuestro creador, que es el dueño de todo, lo hizo primero y nos enseñó y nos dio a entender que así como Él la amó a ella, nosotros también debemos amarla. Entonces, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Por eso es que, sinceramente, a mí me da mucha tristeza, mucho dolor ver a estos hermanos que no son católicos, a los que nosotros llamamos protestantes, porque protestan contra la palabra del Señor. La palabra de Dios dice bien claritico que Dios la llamó, que Dios la escogió, que gracias a ella nosotros somos salvos, porque a través de ella nació el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que si Dios le dio un lugar especial a ella, ¿por qué nosotros no se lo vamos a dar? Y yo no entiendo sinceramente por qué estas personas hablan mal de ella, por qué estas personas calumnian contra ella,
porque estas personas dicen cosas horribles de ella. Dicen que ella es una mujer cualquiera. Dicen que ella es una mujer pecadora. Dicen que ella es una mujer que tuvo más esposos. Dicen que ella es una mujer que tuvo más hijos. Pero las Sagradas Escrituras muestran lo contrario. Muestran contrario. Cuando habla del nacimiento del Señor, solamente dice que la Virgen María tendrá un solo hijo. No dice que tendrá 2, ni 3, ni 4, sino un solo hijo. Les enviaré una señal, una mujer quedará embarazada y dará a luz a un hijo. No dice dará a luz a 2, 3, 4, 5, no, a un solo hijo. Dará luz. Entonces la palabra de Dios siempre nos muestra que la Virgen María da a luz a un solo hijo. Y ellos, sin embargo, se atreven a decir que la Virgen María tuvo más hijos. La Virgen María tuvo más hijos. Entonces, ellos se encargan de blasfemar contra ella, de calumniarla, de juzgarla y juzgar también a nosotros, porque nosotros también la amamos, la veneramos y la tenemos como ejemplo y le tenemos un lugar especial en nuestra iglesia. Y nos calumnian. Y mire que nos calumnian. Son tan atrevidos que ellos no piensan. No piensan. Si usted le pregunta a un católico, que si la Virgen María es Dios o es una diosa, el católico le va a decir que no. Le va a decir, la Virgen María es la madre de Dios Hijo, del Emanuel, de Dios Hijo, de Jesucristo. Eso le va a responder un católico. Ahora, si nosotros le hacemos la misma pregunta a un protestante, a un no católico, y ellos ¿qué van a decir? Inmediatamente van a decir a boca gruesa, esa es una diosa, ustedes la idolatran, eso es una diosa, ustedes creen que ella es Dios, ustedes creen que ella hizo el cielo, la tierra, ustedes creen que ella es más que Dios. Pero ¿quién lo dice? ¿El católico o el protestante? ¿Quién dice eso? ¿Quién es realmente el idólatra? El católico que dice que la Virgen María no es Dios, sino es una persona importante para nosotros, porque Dios la eligió primero, la escogió primero, o ellos que dicen que la Virgen María es un Dios. ¿Quién la está endiosando? ¿El católico o el protestante? Pónganse a pensar, ¿quién es el idólatra? ¿Quién es el verdadero idólatra? Entonces, miren que ellos, con el afán con el afán de dañar la imagen de nuestra Madre, de la Virgen María, empiezan a hablar muchas cosas feas de ellas. Y Dios le pedirá cuentas a ellos. Algún día ellos estarán frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. Y Él les pedirá cuentas a ellos por todas las pestes y todas las difamaciones y todas las calumnias que ellos han hablado y han dicho de nuestra Madre, de la Virgen María. Entonces, sigamos. Dice Pablo, a los que antes conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, así que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Entonces, la Virgen María fue elegida de antemano, fue escogida, fue predestinada ¿para quién? Para que por medio de ella naciera el Salvador, como lo muestra la palabra del Señor aquí en Lucas 1:35. Lucas 1, vamos a leerlo de Lucas 1:31. Dice, ahora va a quedar encinta, tendrá un hijo y le pondrán por nombre de Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y Dios el Señor lo hará rey como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Entonces, vuelvo y pregunto, y les digo, ¿por qué nosotros decimos, o por qué la iglesia nos enseña a nosotros que María es inmaculada concepción, sin manchas y pecado? Porque Dios la purificó.
Dios la limpió de toda mancha, de todo pecado. Ella no tuvo el pecado que todos nosotros tuvimos. Ella fue libre de ese pecado. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios la eligió y la escogió a ella, para que a través de ella naciera el Salvador, el Hijo de Dios, el Dios vivo, el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios la purificó, la limpió, la dejó limpia de mancha y de pecado. Porque Dios no va a elegir a una mujer que sea impura. Dios no va a elegir una mujer que tenga impurezas, que esté llena de pecado, que esté llena de malas costumbres, que sea como cualquier otra mujer, con pensamientos impuros, pensamientos malos. No, Dios la eligió, la predestinó y la purificó. ¿Para qué? Para que estuviera limpia, pura y casta y sin mancha, para que naciera a través de ella, ¿quién? El Salvador. ¿Cómo van a ser Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Dios vivo? ¿Cómo van a ser en una mujer impura? Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Eso es algo ilógico. Entonces, ¿cómo esa gente van a pensar que la Virgen María era igual a otra mujer? Que la Virgen María tenía el mismo pecado que nosotros. Venía con el mismo pecado. No. Dios, que tiene todo poder, hizo que la Virgen María quedara sin mancha y sin pecado. Por eso es que la Iglesia nos enseña que la Virgen es Inmaculada Concepción, sin mancha y sin pecado. También, porque dice, la Iglesia nos enseña que la Virgen María es virgen antes del parto. ¿Acuerda lo que decía Isaías 7:14? Una virgen quedará embarazada, una virgen antes del parto, y dará a luz un hijo. ¿Quién va a dar a luz a un hijo? La Virgen, embarazada durante el parto. Y dará a luz a un hijo cuando ella tiene el hijo después del parto. ¿Quién tuvo el hijo? La Virgen. La Virgen. Entonces, por eso la Iglesia nos enseña que era virgen antes, durante el parto y después del parto. Porque ella, después del parto, ella no tuvo más hijos. No tuvo más hijos. Solamente tuvo a Jesucristo. Y eso la Iglesia lo enseña y la Biblia lo acredita. La Sagrada Escritura lo acredita. La Biblia dice que María tuvo un solo hijo. Un solo hijo. Ahora, si nosotros nos vamos a Lucas 1:41 en adelante, si nosotros nos vamos a Lucas 41:1 en adelante, vamos a leerlo. Lucas 41:1 en adelante, nos va a enseñar otra cosita. Dice: cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Cuando la Virgen María llega a la casa de Zacarías y saluda a Isabel, ¿qué pasa con Isabel? Dice la palabra de Dios que la criatura que Isabel tenía en su vientre saltó de alegría. Y Isabel quedó ¿qué? Llena del Espíritu Santo. Y mire, póngale atención a las palabras que dice, no Isabel. Isabel no las dice el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, el que habla es Él. Por eso Jesús dijo, no se preocupen de lo que ustedes vayan a hablar o decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Mateo 10:19.
No se preocupen de lo que ustedes vayan a hablar y decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Aquí la Virgen, aquí Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y entonces el que va a hablar no es Isabel, es el Espíritu Santo. Y mire lo que el Espíritu Santo dice. Mire lo que dice. Dice, entonces con voz muy fuerte dijo, Dios te ha bendecido a ti y a tu hijo. Dios te ha bendecido a ti y a tu hijo. Por eso nosotros, y en otra traducción dice, bendita tú y bendito el vientre, bendita tú y bendita tu vientre. O sea, bendita ella y bendita su hijo Jesucristo. Entonces, será bendecido, Dios te ha bendecido más que a toda la mujer y ha bendecido a tu hijo. Bendita tú y bendito tu vientre. Y dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que la madre, está hablando de qué? De la madre, está hablando de una mamá, de una madre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, ¿de quién? De mi Señor. ¿A quién se le dice Señor? A Dios. ¿A quién se le dice Señor? A Dios. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor o la madre de Dios venga a verme? ¿Venga qué? A verme. Entonces, ¿por qué la iglesia enseña que María es madre de Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces la iglesia no está enseñando ninguna herejía, no está blasfemando como dicen ellos, no está enseñando ninguna mentira. La palabra de Dios bien claritico dice que la Virgen María es la madre de Dios, pero no como ellos dicen. Inmediatamente ellos van a decir que no, que eso es mentira porque Dios no tiene mamá, porque si Dios tiene mamá, entonces ¿cómo es que Dios fue creado por una mujer si Dios no fue creado por nadie? No, es que ahí no está hablando de crear, ahí está hablando de engendrar. Y además Dios al que nos referimos nosotros es a Jesucristo. Y la Virgen María fue madre de Jesucristo porque lo engendró, porque lo parió, porque lo crió, porque lo amamantó, porque lo cuidó. Por eso es madre. Por eso es madre, y por eso la iglesia nos enseña a nosotros que es madre de Dios. Entonces, mire que los dogmas que la iglesia nos enseña de la Inmaculada Concepción, de la Asunta al cielo, de la Madre de Dios y de que es virgen antes y durante y después del parto, eso no es que la iglesia lo enseña porque lo enseña, es porque las Sagradas Escrituras lo muestra, y por eso la iglesia lo enseña. Por eso la iglesia lo enseña. Entonces, mire, hermanos, la importancia, por qué nosotros amamos, veneramos, honramos y le tenemos a la Virgen María un lugar especial, porque Dios fue el que lo enseñó. Dios fue el que nos dijo a nosotros, háganlo. Si yo lo hice, ustedes deben también hacerlo. Si Dios la amó, si su Hijo Jesucristo la amó, si Dios le dio un lugar especial, su Hijo Jesucristo también le dio un lugar especial porque la honró a ella. Entonces, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, y en ningún momento nosotros estamos diciendo que María es Dios. En ningún momento. Nosotros amamos, veneramos y honramos y queremos a la Virgen María por lo que Dios dijo, por lo que Dios dijo, por lo que Dios nos enseñó, por lo que Dios nos habló a través de la palabra del Señor. Ya ustedes dieron cuenta, ya les leí lo que habla el apóstol Pablo, que la Virgen María fue
predestinada desde ese tiempo para ser la salvadora del pueblo de Israel, porque a través de ella nació el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Ella es importante para nosotros, fue importante para Dios, es importante para Dios, por lo tanto es importante para nosotros. Entonces, hermanos, por favor, no se dejen engañar, no se dejen llenar de cucarachas la cabeza cuando llega alguien a decirnos a nosotros que nosotros adoramos a la Virgen María, que nosotros le ponemos un lugar especial a ella más que a Dios. Eso es una mentira, eso es una calumnia, eso es una calumnia. Y ellos le tendrán que rendir cuentas a Dios. Espero que este video les haya gustado y si les gustó, me le pueden dar un me gusta y lo pueden compartir. Feliz mañana, tarde y noche para todos.